Edificio equivocado, cariño. La oficina de cupones de alimentos está calle abajo. Las palabras del oficial Marcus Kane atravesaron el vestíbulo del Tribunal Federal cuando Sarah Washington se acercó al control de seguridad. Con su traje profesional, Sarah sacó su pase de visitante. Tengo asuntos aquí, Kane se burló. ¿Qué asuntos? ¿El padre de tu hijo está otra vez en la cárcel? Estoy aquí para un procedimiento judicial oficial. Claro que sí. La voz de Kane se volvió desagradable. Personas como tú no pertenecen a tribunales de verdad. Sarah se mantuvo tranquila. Personas como yo, no te hagas la tonta. Kane dio un paso más cerca, con el desprecio evidente. Esto no es un programa dramático de barrio marginal. Antes de que Sarah pudiera responder, la mano de Kane le cruzó la cara. Su pase de visitante cayó al suelo. Quédate con tus papeles falsos y lárgate. Sarah se tocó la mejilla, con la mirada fija en la placa de Kane. Recogió lentamente sus documentos mientras los presentes miraban, conmocionados. Oficial Kane, dijo en voz baja, leyendo su identificación. No lo olvidaré. ¿Alguna vez te han subestimado completamente por la forma en que otros te ven? 2 semanas después, la sala del Tribunal Federal estaba cargada de tensión cuando comenzó la demanda por derechos civiles, Washington contra Kane. Marcus Kane estaba sentado en la mesa del acusado, mientras su abogado le susurraba las últimas instrucciones. Esta era su oportunidad para controlar la narrativa. Kane subió al estrado con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. 20 años saliéndose con la suya le habían enseñado que el sistema lo protegería. Su abogado, un hombre elegantemente vestido llamado Peterson, comenzó el interrogatorio. Oficial Kane, por favor, dígale al tribunal qué ocurrió la mañana del 15 de marzo. Kane se acomodó la corbata y miró directamente al jurado. Estaba cumpliendo con mis funciones asignadas en el control de seguridad del tribunal cuando observé a un individuo sospechoso intentando eludir los protocolos estándar. ¿Puede describir el comportamiento de este individuo? La acusante actuó de manera agresiva desde el momento en que se acercó a mi puesto. Se negó a seguir los procedimientos básicos de seguridad y se volvió hostil cuando intenté verificar sus credenciales. Sarah estaba sentada en la mesa de la demandante, representándose a sí misma. Tomaba notas, pero no mostraba emoción mientras Kane continuaba con su versión fabricada de los hechos. Cuando le pedí examinar su documentación, se volvió físicamente agresiva. Avanzó hacia mí de manera amenazante, obligándome a responder de acuerdo con mis protocolos de entrenamiento defensivo. Peterson asintió con simpatía. ¿Y en qué consistió esa respuesta defensiva? Me vi obligado a inmovilizar al individuo cuando se convirtió en una amenaza clara para la seguridad del tribunal. Todo lo que hice estuvo dentro de las directrices del Departamento para la Evaluación de Amenazas y la Seguridad Pública. La fiscal, una joven llamada Martínez que estaba asistiendo el caso de Sarah, objetó. Su señoría, el acusado está caracterizando una agresión como una inmovilización. Sostenida. El testigo se limitará a describir los hechos de manera factual. La mandíbula de Kane se tensó. Hice contacto físico mínimo para neutralizar lo que percibí como una amenaza inminente para mí y para el personal del tribunal. Oficial Kane, continuó Peterson, en sus 20 años de servicio, ¿alguna vez ha sido acusado de conducta inapropiada? Nunca. Mi historial es impecable. He recibido reconocimientos por mi dedicación a la seguridad pública y a la conducta profesional. He protegido este tribunal de amenazas reales durante 2 décadas. La voz de Kane se volvió más confiada. Lo que ocurrió ese día fue un ejemplo clásico de un protocolo de seguridad adecuado. El individuo intentaba obtener acceso no autorizado utilizando documentación sospechosa. Cuando fue confrontada, se volvió agresiva y beligerante. ¿Puede elaborar sobre la naturaleza sospechosa de su documentación? Los papeles parecían preparados apresuradamente, posiblemente falsificados. Según mi experiencia, los documentos judiciales auténticos tienen características de seguridad específicas que estaban ausentes en sus materiales. El bolígrafo de Sarah dejó de moverse. Levantó la vista hacia Kane con una expresión de incredulidad silenciosa. Kane continuó su actuación. He visto todo tipo de credenciales falsas imaginables. Traficantes de drogas, miembros de pandillas, personas intentando introducir contrabando en el tribunal. Este individuo encajaba perfectamente en el perfil.
¿Qué perfil es ese, oficial Kane? Alguien sin ningún asunto legítimo en un tribunal federal, intentando acceder mediante engaño e intimidación. Martínez se puso de pie nuevamente. Objeción. El testigo está haciendo suposiciones sobre el carácter sin fundamento. Denegada. El testigo puede describir su evaluación profesional. Kane sonrió levemente. Mi evaluación profesional fue que este individuo representaba un posible riesgo de seguridad. Su comportamiento, su actitud confrontativa y su documentación sospechosa generaron señales de alerta. ¿Intentó desescalar la situación? Absolutamente. Le pedí repetidamente que cumpliera con los procedimientos estándar. Expliqué las políticas del tribunal de manera calmada y profesional. Se negó a cooperar en todo momento. Kane ya estaba en su elemento, adornando su relato con facilidad practicada. Cuando comenzó a avanzar agresivamente hacia el puesto de seguridad, yo tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo para protegerme a mí mismo y a los demás. En su formación, ¿cómo se instruye a los oficiales para manejar tales situaciones? Se nos enseña a usar la mínima fuerza necesaria para neutralizar una amenaza. Eso es exactamente lo que hice. Utilicé una técnica defensiva estándar para crear distancia y evitar una mayor escalada. El lenguaje corporal de Kane irradiaba confianza. Ya había contado historias similares ante juntas de revisión y siempre habían aceptado su versión de los hechos. Oficial Kane, ¿hubo alguna motivación racial en sus acciones ese día? Absolutamente no. Trato a todas las personas que entran en este tribunal con igual profesionalismo, independientemente de su origen. He estado protegiendo a personas de todas las razas y etnias durante 20 años. Kane miró directamente a Sarah. Si esta persona hubiera sido blanca, asiática, hispana o de cualquier otra etnia, mi respuesta habría sido idéntica. Evalúo las amenazas basándome en el comportamiento, no en la apariencia. La mentira salió con tanta facilidad que Kane casi se la creyó él mismo. Además, continuó Kane, creo que esta demanda no es más que un intento de aprovechar las tensiones sociales actuales. La demandante está tratando de convertir un incidente rutinario de seguridad en algo que no fue. Martínez objetó nuevamente, pero el juez permitió que Kane terminara su idea. He visto este patrón antes. Alguien rompe las reglas del tribunal, se le hace responsable y luego alega discriminación para evitar asumir su responsabilidad. Eso socava las verdaderas luchas de las personas que enfrentan prejuicios reales. El abogado de Kane presentó imágenes editadas de la cámara corporal que convenientemente comenzaban después del enfrentamiento inicial. El video mostraba a Sarah aparentemente moviéndose hacia Kane, con el audio cuidadosamente editado para eliminar sus comentarios provocativos. Estas imágenes muestran claramente a la demandante avanzando de manera agresiva, explicó Peterson al jurado. La respuesta del oficial Kane fue medida y apropiada. Dos compañeros oficiales, Jenkins y Rodríguez, testificaron como testigos de carácter. Elogiaron el profesionalismo y la dedicación de Kane, describiéndolo como un mentor y un modelo a seguir. Marcus siempre ha tratado a todos con justicia, testificó Jenkins. Es uno de los oficiales más respetuosos con los que he trabajado. Rodríguez asintió en acuerdo. En todos mis años trabajando con el oficial Kane, nunca he presenciado ningún comportamiento inapropiado. Va más allá de lo esperado para ayudar a las personas a desenvolverse en el sistema judicial. Kane regresó al estrado para el contrainterrogatorio complementario, con una confianza que ya rozaba la arrogancia. Oficial Kane, ¿cómo le ha afectado a usted y a su familia esta acusación falsa? La voz de Kane adoptó un tono herido. Ha sido devastador. Mi esposa y mis hijos han tenido que soportar el escrutinio público y las acusaciones. Mi reputación de 20 años ha sido injustamente manchada por alguien que busca un beneficio económico. ¿Se arrepiente de sus acciones ese día? Lamento que esta persona haya decidido convertir una revisión de seguridad rutinaria en una confrontación. Lamento que haya decidido presentar esta demanda frívola en lugar de asumir la responsabilidad por su comportamiento. Kane miró al jurado con una sinceridad ensayada. He dedicado mi carrera a proteger a las personas y garantizar la seguridad del tribunal. No me disculparé por hacer mi trabajo de manera profesional y eficaz.
Cuando Kane bajó del estrado, se sintió satisfecho con su actuación. Él había presentado a Sarah como una oportunista agresiva y a sí mismo como un servidor público dedicado. Sus pruebas en video editadas respaldaban su historia, y sus testigos de carácter habían dado fe de su integridad. Kane miró a Sarah con un desprecio apenas disimulado. Ella seguía tomando notas, aún manteniendo esa compostura irritante, pero él estaba seguro de que el jurado vería a través de su actuación. Después de todo, ¿a quién iban a creer? ¿A un respetado agente de la ley con 20 años de servicio? ¿O a alguien que claramente no pertenecía a su sala? El sistema había protegido a Kane antes, y estaba seguro de que lo protegería de nuevo. No tenía idea de que sus mentiras cuidadosamente construidas estaban a punto de desmoronarse de formas que nunca habría imaginado posibles. Cuando Sarah Washington se levantó para subir al estrado de los testigos, la sala del tribunal quedó en silencio. Sus movimientos eran deliberados, elegantes, y transmitían una autoridad que parecía llenar el espacio a su alrededor. Llevaba un traje azul marino que hablaba de un poder discreto, y su maletín de cuero, claramente caro y bien organizado, reposaba de forma destacada en la mesa de la parte demandante. Por favor, diga su nombre para el registro, dijo, representándose a sí misma como demandante. Sarah Elizabeth Washington. Señora Washington, por favor diga al tribunal qué ocurrió el 15 de marzo en el Tribunal Federal. La voz de Sarah era calmada, precisa, el tipo de voz que capta la atención sin exigirla. Llegué al tribunal aproximadamente a las 9:15 de la mañana por asuntos legítimos. Me acerqué al control de seguridad con identificación adecuada y un pase de visitante válido. Kane se movió incómodo en la mesa de la defensa mientras Sarah continuaba. El oficial Kane hizo suposiciones de inmediato sobre mi presencia. Sin examinar mis credenciales, me indicó que me fuera, sugiriendo que yo pertenecía a la Oficina de Asistencia Social. Sarah hizo una pausa, revisando sus notas, que estaban meticulosamente organizadas en lo que parecía ser una carpeta legal, con múltiples pestañas y secciones codificadas por colores. Cuando intenté mostrar mi pase de visitante, el oficial Kane hizo varios comentarios despectivos sobre mi carácter y mi origen. Preguntó si el padre de mi hijo estaba encarcelado otra vez y afirmó que personas como yo no pertenecen a tribunales reales. ¿Cómo respondió usted a esos comentarios? Me mantuve calmada e intenté explicar que tenía asuntos legítimos en el tribunal. No levanté la voz, no hice gestos amenazantes, ni me comporté de forma agresiva en ningún momento. La compostura de Sarah era notable. Incluso al relatar la humillación, su voz no vaciló. Su profesionalismo no se quebró. ¿Y luego qué ocurrió? El oficial Kane me golpeó en la cara con la palma abierta. La fuerza fue suficiente para dejar una marca visible y hacer que mi pase de visitante cayera al suelo. El abogado de Kane, Peterson, objetó. Su señoría, la demandante está calificando una acción defensiva como una agresión. Sarah giró ligeramente hacia Peterson y por un momento algo brilló en sus ojos. No era enojo, sino una especie de paciencia consciente que sugería que ya había tratado con hombres como él antes. Se sostiene la objeción. La testigo describirá el contacto físico sin calificarlo. El oficial Kane hizo contacto con mi rostro usando la palma abierta. El contacto fue lo suficientemente fuerte como para girar mi cabeza y causar una sensación de ardor que duró varios minutos. Sarah metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de papel manila. Tengo documentación médica de la contusión resultante, fotografiada 3 horas después del incidente. Las fotos fueron entregadas al jurado. Evidencia clara de hematomas en la mejilla izquierda de Sarah, con el patrón distintivo de marcas de dedos visible. Señora Washington, ¿qué hizo usted después de que ocurrió este contacto físico? Recogí mis documentos del suelo y leí en voz alta la placa con el nombre del oficial Kane para asegurarme de tener su identificación correcta. Luego salí del tribunal y busqué atención médica de inmediato con fines de documentación. Peterson se levantó para el contrainterrogatorio, claramente esperando desestabilizar a esta demandante que se representaba a sí misma. Señora Washington, ¿no es cierto que usted estaba intentando obtener acceso no autorizado a áreas restringidas del tribunal? No. Tenía un pase de visitante válido para los procedimientos específicos que pretendía observar. ¿Y cuáles eran esos procedimientos?
Sara miró su caro reloj, un movimiento sutil que de alguna manera transmitía tanto puntualidad como autoridad. Yo estaba allí para observar las audiencias sobre la reforma policial como una ciudadana interesada. ¿Una ciudadana interesada? ¿Qué califica su interés en la reforma policial? Algo que casi parecía una sonrisa cruzó el rostro de Sara. Tengo amplia experiencia con medidas de rendición de cuentas policial y protocolos de supervisión departamental. Peterson continuó, sin darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa. ¿Qué tipo de experiencia podría tener usted con la supervisión policial? He estudiado diversas estrategias de implementación de reformas y tengo particular familiaridad con el historial de servicio del oficial Kane y su enfoque hacia las relaciones comunitarias. Kane se inclinó hacia adelante, susurrando con urgencia a Peterson. ¿Cómo podría esta mujer conocer su historial de servicio? Señora Washington, ¿está sugiriendo que investigó al oficial Kane antes de este incidente? Estoy diciendo que estoy bastante familiarizada con los patrones de mala conducta y las fallas institucionales que los permiten. El conocimiento legal de Sara se hacía cada vez más evidente. Ella objetó varias de las preguntas de Peterson con citas precisas de reglas procesales, demostrando una comprensión del protocolo judicial que parecía ir mucho más allá de lo que un demandante típico poseería. Objeción, su señoría. El abogado está haciendo preguntas compuestas y asumiendo hechos no probados. Se sostiene. Peterson parecía desconcertado. Esto no estaba saliendo según lo planeado. Señora Washington, ¿por qué se representa a sí misma en lugar de contratar a un abogado calificado? Creo que estoy bastante capacitada para representar mis propios intereses en este asunto, pero seguramente alguien con formación legal real sería más apropiado. Objeción. Argumentativo. Se sostiene. Sara volvió a mirar su reloj. 1:45 de la tarde. Parecía estar siguiendo algo específico. Señora Washington, ¿qué espera obtener de esta demanda? Justicia, rendición de cuentas y la garantía de que lo que me ocurrió no le suceda a otros. ¿Está buscando una compensación económica? Busco un cambio sistémico. El dinero, si se concede, será donado a programas de capacitación contra prejuicios policiales. Esta respuesta sorprendió claramente a Peterson. La mayoría de los demandantes de derechos civiles estaban principalmente interesados en una compensación financiera. ¿No le interesa una ganancia económica personal? No. Este caso trata sobre la rendición de cuentas institucional y el abuso de poder. Las respuestas de Sara se volvían cada vez más seguras, más autoritarias. Hablaba sobre procedimientos policiales y leyes de derechos civiles con la precisión de alguien profundamente familiarizado con ambos. Señora Washington, ¿cómo explica su amplio conocimiento de los procedimientos policiales y los protocolos legales? Sara sonrió, una sonrisa real esta vez, una que sugería que esperaba con ansias algo. Todo se aclarará muy pronto. Volvió a mirar su reloj. 1:52 de la tarde. De hecho, tengo una cita muy importante a las 2 de la tarde que puede proporcionar contexto adicional para estos procedimientos. El juez parecía desconcertado. Señora Washington, ¿está solicitando un receso? No lo solicito, su señoría, pero creo que el tribunal podría encontrar beneficioso cuando llegue mi cita de las 2 de la tarde. Kane se estaba volviendo cada vez más inquieto. Había algo en la confianza de Sara, su conocimiento legal, sus misteriosas referencias al historial de servicio de él. Nada de eso tenía sentido. Señora Washington, continuó Peterson, ¿no es cierto que usted es simplemente una activista que busca beneficiarse de falsas acusaciones de racismo? La compostura de Sara nunca se quebró, pero su voz adquirió un nuevo matiz de autoridad. Abogado, creo que encontrará que esa suposición está mal fundamentada. Exactamente a la 1:58 de la tarde, el teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto. Lo miró, y esa sonrisa cómplice regresó. Su señoría, creo que mi cita de las 2 de la tarde ha llegado al tribunal. Con el permiso del tribunal, creo que la presencia de esta persona puede arrojar una luz considerable sobre estos procedimientos. La sala se llenó de curiosidad. Kane se movió nerviosamente, percibiendo que algo estaba a punto de salir muy mal para él, pero sin tener idea de qué. Sarah Washington se recostó en su silla, la imagen de la calma y la confianza,
como si hubiera estado orquestando todo este momento desde el principio. La noche anterior a la audiencia judicial, Sarah Washington se encontraba en su oficina en casa, rodeada de los silenciosos símbolos de una vida dedicada a la justicia. Las paredes contaban una historia que Marcus Kane nunca habría imaginado. Fotos de su graduación de la Academia de Policía, certificados de entrenamiento del FBI, reconocimientos como Detective del Año y por excelencia en servicio comunitario. Un título en Derecho de la Universidad Howard colgaba de manera prominente junto a fotos de Sarah en distintos uniformes policiales que abarcaban 20 años de servicio. Pero esa noche la atención de Sarah estaba centrada en una gruesa carpeta manila etiquetada como Revisión de personal de Kane Marcus. 15 denuncias por mala conducta se extendían sobre su escritorio como evidencia en la escena de un crimen. 8 de ellas habían sido desestimadas sin una investigación adecuada, enterradas bajo tecnicismos procesales y protección institucional. Otro patrón de abuso, murmuró Sarah, revisando expedientes que mostraban que Kane apuntaba sistemáticamente a personas de color para inspecciones adicionales que, de algún modo, nunca identificaban amenazas reales. En su portátil se mostraba una videollamada con el comisionado de policía Reynolds, quien revisaba los preparativos finales para el anuncio del día siguiente. El momento es perfecto, Sarah, dijo Reynolds a través de la pantalla. La ceremonia de juramentación a las 2 de la tarde enviará un mensaje claro sobre nuestro compromiso con la rendición de cuentas y la reforma. Sarah asintió, con la mente ya enfocada en la compleja coreografía de los eventos del día siguiente. Kane no tiene idea de lo que se le viene encima. Su arrogancia será su caída. La puerta de la oficina se abrió y Maya, la hija de Sarah de 17 años, entró con una expresión preocupada. Había visto el video del incidente en el tribunal en redes sociales, junto con miles de personas que lo habían compartido y comentado la injusticia. Mamá, ¿por qué estás demandando tú misma a ese policía? ¿Por qué no contratar a un abogado y seguir adelante? Sarah levantó la vista de sus archivos, viendo en el rostro de su hija las mismas preguntas que pronto serían respondidas de la manera más dramática posible. Porque a veces, mi niña, la justicia requiere más que simplemente ganar un caso. A veces requiere cambiar todo el sistema. Maya se sentó en el borde del escritorio, con cuidado de no alterar la evidencia organizada. Pero es peligroso, ¿no? Enfrentarte a la policía cuando tú hizo un gesto hacia su propia piel morena. Cuando eres negra. Sarah sonrió. Maya, mañana vas a aprender algo importante sobre el poder. El poder real no proviene del uniforme ni de la placa. Proviene de la competencia, la integridad y el valor de usar ambas cuando más importa. El teléfono de Sarah sonó. El identificador mostraba Jefe Johnson, retirado, su mentor de los primeros días en las fuerzas del orden, el hombre que había guiado su ascenso cuando otros dudaban que una mujer negra pudiera liderar. Mañana es el día, Sarah. La voz áspera de Johnson transmitía orgullo y preocupación. ¿Estás segura de que estás lista para esto? He estado lista durante 20 años. Kane representa todo lo que está mal en la cultura policial. La suposición de que la placa equivale a inmunidad, de que ciertas personas no merecen respeto ni dignidad. ¿Y cuando reveles quién eres? La voz de Sarah se endureció con determinación. Entonces Kane descubrirá que la mujer que pensó que podía humillar impunemente está a punto de convertirse en su superior. El jefe Johnson soltó una risa. Casi siento lástima por él. Casi. Después de la llamada, Sarah regresó a su ritual de preparación. Practicó sus alegatos finales mientras organizaba los archivos de evidencia, con la precisión de alguien que había construido casos que terminaban carreras. Su uniforme colgaba listo en el armario. El uniforme de gala azul con 3 estrellas que al día siguiente la transformaría de demandante a jefa de policía en un solo instante. Maya observó la meticulosa preparación de su madre con creciente admiración. Mamá, has estado planeando todo esto, ¿verdad? ¿Planear justicia? Sí, pero Kane tomó sus propias decisiones, cariño. Yo solo me aseguro de que esas decisiones tengan consecuencias. Sarah configuró múltiples alarmas en su teléfono. 6 de la mañana para la revisión final del caso. 8 de la mañana para la llegada al tribunal,
1:30 de la tarde para el traslado a la jefatura de policía. Cada detalle había sido considerado, cada horario calculado para lograr el máximo impacto. Maya, mañana verás algo que no sucede con la suficiente frecuencia en nuestro mundo. Verás a una mujer negra no solo exigir respeto, sino imponerlo desde una posición de autoridad innegable. Sarah cerró el expediente del personal de Kane y lo colocó en su maletín junto a su discurso para la ceremonia de juramentación. Dos documentos que pondrían fin a una carrera y darían inicio oficial a otra. ¿Qué pasará con el oficial Kane después de mañana? La expresión de Sarah era reflexiva, pero decidida. Enfrentará las consecuencias de sus actos, consecuencias reales, provenientes de alguien que tiene el poder de hacerlas cumplir. A medida que se acercaba la medianoche, Sarah revisó su cronograma. Un último testimonio judicial por la mañana, construyendo el caso de manera metódica. Luego, exactamente a las 2 de la tarde, el momento en que Marcus Kane descubriría que la mujer a la que había humillado estaba a punto de convertirse en la persona más poderosa en su mundo profesional. Mañana a las 2 de la tarde, dijo Sarah en voz baja. Todo cambia. Apagó las luces de su oficina, pero el peso de la revelación del día siguiente llenó la oscuridad. Marcus Kane no tenía idea de que su víctima estaba a punto de convertirse en su jueza, jurado y superior al mismo tiempo. El segundo día de los procedimientos comenzó con un cambio de impulso que Kane no pudo haber anticipado. El equipo legal de Sarah había contratado discretamente a un abogado para la presentación de pruebas, mientras mantenía su estatus pro se para el testimonio. Entró en la sala del tribunal cargando cajas de materiales que hicieron que la confianza de Kane empezara a resquebrajarse. El abogado Williams, un respetado jurista de derechos civiles que había estado trabajando tras bambalinas con Sarah, se acercó al estrado con la gravedad de alguien a punto de detonar una bomba. Su señoría, hemos obtenido pruebas significativas que contradicen directamente el testimonio del acusado y revelan un patrón preocupante de mala conducta que va mucho más allá de este incidente en particular. Peterson objetó de inmediato. Su señoría, cualquier evidencia adicional debió haber sido revelada durante el proceso de descubrimiento. La evidencia fue obtenida mediante solicitudes de registros públicos que se completaron ayer por la noche, respondió Williams con calma. Estamos preparados para autenticar todo a través de los canales adecuados. La jueza Martínez asintió. Proceda, pero quiero una base adecuada para todas las pruebas. Williams se dirigió a la mesa de la fiscalía, donde una computadora portátil estaba conectada al sistema de visualización de la sala. Su señoría, presentaremos grabaciones de seguridad sin editar desde 4 ángulos de cámara diferentes en el Tribunal Federal, obtenidas directamente de la Oficina de Seguridad del Tribunal. El rostro de Kane se puso pálido. Las imágenes editadas de su cámara corporal convenientemente comenzaban después de su confrontación inicial con Sarah. Pero las cámaras de seguridad del tribunal grababan de forma continua. Damas y caballeros del jurado, comenzó Williams, están a punto de ver lo que realmente ocurrió el 15 de marzo. El primer video comenzó a reproducirse. La marca de tiempo mostraba las 9:14 de la mañana, un minuto antes de la llegada de Sarah. Kane era visible en su puesto de seguridad, riendo con un colega por algo en su teléfono. Observen la actitud relajada del acusado, narró Williams. No muestra signos de estar en alerta máxima por amenazas de seguridad. A las 9:15 de la mañana en punto, Sarah entró en el encuadre. Su apariencia profesional y su paso seguro eran innegables. Se acercó al control con su pase de visitante ya visible en la mano. El audio era cristalino. La voz de Kane. Edificio equivocado, cariño. La oficina de asistencia social está calle abajo. La respuesta tranquila de Sarah. Tengo asuntos aquí. Kane, sin siquiera mirar su pase. ¿Qué asuntos? ¿El papá de tu hijo volvió a estar preso? El jurado pudo ver la compostura de Sarah, su intento de explicar su propósito legítimo, y la agresividad creciente de Kane, sin ninguna provocación por parte de ella. Luego llegó el momento que destruyó por completo la defensa de Kane. Estoy aquí para un procedimiento judicial oficial. Claro que sí. Personas como tú no pertenecen en tribunales de verdad. Personas como yo, no te hagas la tonta. Esto no es un drama de barrio marginal. Y entonces, con Sarah completamente quieta,
Con las manos a los lados, la palma abierta de Kane golpeó su rostro con un chasquido seco que resonó en todo el vestíbulo del tribunal. El jurado observó en silencio atónito cómo Sarah se tocaba la mejilla, recogía sus papeles esparcidos con dignidad y leía en voz baja la placa de Kane antes de marcharse. Williams pausó el video. Damas y caballeros, el oficial Kane declaró bajo juramento que la señorita Washington fue agresiva, amenazante y que avanzó hacia él. La evidencia en video muestra claramente que ese testimonio era falso. Peterson susurraba frenéticamente con Kane, cuyo rostro había pasado de pálido a un gris ceniciento. Williams continuó con más pruebas que empeoraban progresivamente la situación de Kane. También obtuvimos el metraje completo de la cámara corporal del oficial Kane de ese día. La versión editada de la defensa se reprodujo junto a la grabación completa. La manipulación era evidente. Se habían eliminado deliberadamente partes cruciales que mostraban el abuso verbal de Kane y la bofetada sin provocación. La defensa presentó un video editado que elimina la evidencia más perjudicial de la mala conducta del oficial Kane. Esto representa no solo perjurio, sino manipulación de pruebas en un procedimiento federal. La médica forense, la doctora Patricia Carter, subió al estrado para testificar sobre las lesiones de Sarah. Su análisis fue contundente. El patrón de los hematomas en el rostro de la señorita Washington es completamente consistente con haber sido golpeada con una palma abierta. La fuerza necesaria para causar este nivel de daño tisular indica un impacto significativo. No hay heridas defensivas ni señales de que la señorita Washington haya estado involucrada en una lucha física. La doctora Carter mostró fotografías mejoradas que revelaban claramente la marca de los dedos en la mejilla de Sarah. Este patrón de lesión es imposible de falsificar y contradice completamente cualquier afirmación de combate mutuo o acción defensiva. Pero Williams no había terminado. La siguiente testigo fue Janet Morrison, la secretaria judicial que había trabajado en el tribunal durante 15 años. Señora Morrison, ¿presenció el incidente entre el oficial Kane y la señorita Washington? Lo vi todo. Volvía del almuerzo y escuché al oficial Kane haciendo esos comentarios horribles. Esa pobre mujer no hizo nada malo. En sus 15 años trabajando aquí, ¿ha observado incidentes similares que involucren al oficial Kane? Peterson objetó, pero el juez permitió el testimonio por considerarlo relevante como evidencia de patrón. Oh, sí. Kane ha estado haciendo esto durante años, siempre molestando a personas negras, personas hispanas, a cualquiera que él cree que no pertenece aquí. Hemos presentado quejas a sus superiores múltiples veces, pero nunca pasa nada. El testimonio de Morrison abrió las compuertas. Identificó 12 incidentes similares en los últimos 18 meses en los que Kane sometió a personas de color a controles de seguridad adicionales que nunca detectaron amenazas reales. Él dice que es para mantener fuera a la chusma, pero todos sabemos lo que realmente quiere decir. Williams presentó las comunicaciones por radio de Kane de ese día, obtenidas mediante registros públicos. La voz de Kane se escuchaba claramente describiendo a Sarah a sus colegas. Otra mantenida tratando de aprovecharse del sistema, manejado apropiadamente. La última pieza de evidencia fue un análisis técnico de la cámara corporal de Kane. El experto en informática forense digital, Robert Kem, testificó que el metraje había sido editado deliberadamente, con segmentos específicos de tiempo eliminados y las marcas temporales del archivo alteradas. Este nivel de edición requiere conocimientos técnicos y una clara intención de engañar. Los segmentos faltantes son precisamente aquellos que habrían mostrado el abuso verbal inicial del oficial Kane y la agresión física. Ahora Kane estaba visiblemente sudando, con su actitud confiada completamente destrozada. Seguía mirando de reojo la salida, como si estuviera considerando escapar. Pero Williams reservó la prueba más perjudicial para el final. A través de solicitudes de acceso a registros públicos, el equipo de Sarah había obtenido el expediente completo de personal de Kane, incluidas las 15 denuncias por mala conducta que habían sido ocultadas o desestimadas. El oficial Kane tiene un historial documentado de seleccionar a personas de color para acosarlas, disfrazándolo como protocolos de seguridad. En todos los casos, sus evaluaciones de amenaza resultaron estar basadas en prejuicios raciales en lugar de preocupaciones reales de seguridad.
El patrón era innegable. Kane escalaba sistemáticamente los encuentros con visitantes negros e hispanos del tribunal, mientras trataba a los visitantes blancos con profesionalismo rutinario. Correos electrónicos internos mostraban que sus supervisores estaban al tanto de las quejas, pero decidieron ignorarlas. Uno de los correos del teniente de Kane decía: "Los métodos de Kane son cuestionables, pero eficaces para mantener a ciertos elementos alejados del tribunal. A veces hay que doblar las reglas para mantener el orden". Peterson intentó controlar los daños durante el contrainterrogatorio, pero la evidencia era abrumadora. La credibilidad de Kane quedó destruida, su patrón de abuso expuesto y su sistema de apoyo revelado como cómplice en encubrir su mala conducta. Sarah estaba sentada en la mesa de la parte demandante, mirando su reloj. 1:45 de la tarde. Su expresión permanecía tranquila, pero ahora había algo en sus ojos. La satisfacción silenciosa de alguien que ve cómo un plan cuidadosamente elaborado llega a buen término. La fase probatoria había logrado exactamente lo que ella pretendía. Kane no solo quedó expuesto como un mentiroso y un abusador, fue revelado como parte de un problema sistémico que se había permitido crecer durante años. En 15 minutos, la pieza final de la estrategia de Sarah encajaría, y Marcus Kane aprendería cuán catastróficamente había subestimado a la mujer que pensó que podía humillar con total impunidad. Exactamente a las 2 de la tarde, las puertas de la sala se abrieron con una autoridad que hizo que todos se giraran. El comisionado de policía Reynolds entró con su uniforme de gala, impecable e imponente, seguido por dos altos funcionarios que llevaban un maletín oficial. La atmósfera en la sala cambió al instante, pasando de un procedimiento legal a algo mucho más trascendental. «Juez Martínez», dijo, «esto es altamente irregular. Estamos en medio de un proceso. Su señoría, me disculpo por la interrupción, pero tengo un anuncio oficial que se relaciona directamente con estos procedimientos y no puede demorarse». Sarah Washington se puso de pie lentamente desde la mesa de la demandante, y su movimiento atrajo todas las miradas en la sala. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Kane notó algo diferente en su postura. No era la postura de una víctima que busca justicia, sino la presencia de alguien que la impone. La voz del comisionado Reynolds resonó en la sala en silencio con autoridad formal. «Damas y caballeros, tengo el honor de anunciar que, con efecto inmediato, Sarah Elizabeth Washington ha sido investida como la nueva jefa de policía de nuestra área metropolitana». Las palabras impactaron en la sala como una fuerza física. Se escucharon jadeos entre el público. Los ojos de los miembros del jurado se abrieron con asombro. La boca de Peterson quedó abierta, pero la reacción de Kane fue la más dramática. Su rostro perdió todo color cuando la realidad se desplomó sobre él como un edificio que se derrumba. Sarah tomó su blazer y se lo quitó con precisión deliberada. Debajo llevaba su uniforme de gala, azul medianoche, con botones plateados pulidos y 3 estrellas brillando en cada hombro. 20 años de condecoraciones adornaban su pecho, incluidos reconocimientos por valentía, servicio comunitario y excelencia en liderazgo. La transformación fue impactante. La demandante que buscaba justicia se había convertido en la máxima autoridad de las fuerzas del orden. La mujer que Kane había despreciado como alguien que pertenecía a la Oficina de Asistencia Social, ahora era la oficial de mayor rango en la jurisdicción. «Jefa Washington», dijo el juez Martínez, claramente luchando por procesar la revelación, «¿podría confirmar su nuevo cargo para el registro?». La voz de Sarah adquirió un nuevo peso de autoridad que llenó cada rincón de la sala. «Sí, su señoría, soy Sarah Elizabeth Washington, jefa de policía, juramentada esta mañana, con plena autoridad sobre todo el personal y las operaciones del departamento». Sus ojos se encontraron con los de Kane al otro lado de la sala del tribunal. Él parecía un hombre viendo cómo todo su mundo se derrumbaba en tiempo real. «Esto incluye», continuó Sarah con precisión serena, «plena autoridad de supervisión sobre el oficial Marcus Kane y el poder de tomar decisiones inmediatas sobre su continuidad laboral». La respiración de Kane se volvió superficial y rápida. La mujer a la que había abofeteado, humillado y considerado indigna del respeto humano más básico, era ahora su superior directa.
Cada suposición racista, cada comentario degradante, cada momento de abuso había sido dirigido a la persona que ahora decidiría su destino profesional. El comisionado Reynolds dio un paso al frente. El primer acto oficial de la jefa Washington ha sido solicitar una revisión exhaustiva de todos los casos pendientes de mala conducta, con especial atención a los patrones de comportamiento discriminatorio. El maletín de Sarah, que antes parecía impresionante, ahora revelaba su verdadera importancia. Lo abrió para mostrar no solo documentos legales, sino archivos oficiales de la policía, manuales de políticas y planes de implementación de reformas. Esto no era la preparación de una demandante, era la planificación estratégica de una nueva directora ejecutiva. Su señoría, dijo Sarah, creo que esta información proporciona un contexto importante para entender por qué el comportamiento del oficial Kane representa no solo una falta individual, sino un fallo sistémico que se me ha encomendado abordar. Peterson, aún aturdido por la revelación, intentó rescatar algo del desastre. Su señoría, esto es claramente un conflicto de intereses. La demandante no puede ser también la supervisora del acusado. La respuesta de Sarah fue rápida y jurídicamente precisa. Consejero, mi nombramiento como jefa ocurrió después del incidente en cuestión y después de que se presentara esta demanda. No hay conflicto legal, solo responsabilidad. Kane finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ahogado. Tú, tú planeaste todo esto. Sarah se volvió para mirarlo directamente, sus 3 estrellas reflejando las luces de la sala. Oficial Kane, planeo buscar justicia por una agresión no provocada. El hecho de que haya agredido a su futura superior habla de su juicio, no de mi planificación. La dinámica de poder había cambiado de forma tan completa que parecía alterar la propia física de la sala. Kane, que había entrado en el proceso como un acusado confiado respaldado por 20 años de protección institucional, era ahora un subordinado enfrentándose a su nueva jefa, en un tribunal federal tras quedar expuesto como mentiroso y abusador. Además, continuó Sarah, con efecto inmediato, queda suspendido sin sueldo a la espera del resultado de estos procedimientos y de una investigación interna exhaustiva sobre el patrón de mala conducta revelado por las pruebas de hoy. El abogado de Kane rebuscaba papeles frenéticamente, claramente desprevenido ante este giro. El jurado permanecía absorto, presenciando una demostración en tiempo real de justicia y responsabilidad que ninguno de ellos había visto antes. Sarah miró su reloj por última vez. 2:05 de la tarde. Todo había salido exactamente según lo planeado. La mujer que Marcus Kane creyó poder humillar con impunidad acababa de revelarse como la persona más poderosa de su mundo profesional. Su carrera, su reputación y su futuro estaban ahora en manos de la persona a la que había tratado como si fuera menos que humana. La justicia estaba a punto de ser impartida por la misma persona a la que Kane había agraviado, y ella tenía la autoridad para hacerla efectiva. Con su nueva autoridad revelada, Sarah Washington se acercó al estrado de los testigos, donde Marcus Kane estaba sentado como un animal acorralado. Los roles se habían invertido de forma tan total que la sala del tribunal parecía un universo completamente distinto al de una hora antes. Ahora era la jefa Washington quien llevaba a cabo lo que equivalía a una investigación oficial sobre su propia agresión. Oficial Kane, comenzó Sarah, con una voz que transmitía la inconfundible autoridad del mando, hablemos de su patrón de comportamiento hacia las personas de color en el tribunal. Peterson objetó débilmente. Su señoría, la demandante no puede interrogar al acusado. Su señoría, respondió Sarah con calma, ahora comparezco en mi calidad de jefa de policía, realizando un interrogatorio oficial a un oficial subordinado respecto a una conducta indebida documentada. Esto está dentro de mi autoridad administrativa. El juez Martínez, aún procesando la situación sin precedentes, permitió que el interrogatorio continuara. Sarah abrió un expediente grueso que Kane ahora reconocía con creciente horror. Su historial completo de personal. Oficial Kane, en sus 20 años de carrera, ¿cuántas denuncias por mala conducta se han presentado en su contra? La voz de Kane era apenas audible. Yo no recuerdo el número exacto. Permítame refrescarle la memoria. 15 denuncias formales,
todas relacionadas con acusaciones de trato discriminatorio hacia minorías. ¿Desea que las lea en voz alta? Las manos de Kane temblaban mientras Sarah revisaba metódicamente cada incidente. El patrón era innegable y condenatorio. Marzo de 2019. María González, una abogada federal, presentó una queja después de que usted exigiera ver su identificación real, alegando que su credencial profesional era sospechosa. Julio de 2020. El doctor James Mitchell, un juez federal afroamericano, informó que usted cuestionó su derecho a entrar al tribunal por la entrada principal. Octubre de 2022. La profesora Angela Davis, experta en derecho constitucional que testificaba en un caso federal, fue sometida a un registro corporal invasivo, basándose en su sospecha de que estaba introduciendo contrabando. Con cada caso, Kane se hundía más en su asiento. Estos no eran incidentes aislados. Formaban un patrón claro de perfilamiento racial que había sido sistemáticamente ignorado por sus superiores. Oficial Kane, en 20 años de servicio, ¿alguna vez ha presentado una denuncia por conducta sospechosa contra una persona blanca en el tribunal? La pregunta quedó suspendida en el aire como la hoja de un verdugo. El silencio de Kane fue respuesta suficiente. Sarah continuó con la destrucción metódica de su defensa. Examinemos el costo financiero de su comportamiento. La ciudad ha pagado 2,3 millones de dólares en acuerdos por violaciones de derechos civiles relacionadas con sus acciones. ¿Era usted consciente de esta cifra? No sé, señora, susurró Kane. Por supuesto que no, porque sus superiores ocultaron deliberadamente esta información al público para proteger su carrera y sus propias reputaciones. Sarah presentó cadenas de correos electrónicos que revelaban la profundidad de la complicidad institucional. El teniente de Kane había escrito: los métodos de Kane mantienen alejados a los indeseables. A veces el fin justifica los medios. Su capitán había respondido: mientras nadie se queje que maneje la seguridad a su manera. La voz de Sarah se volvió más dura. Oficial Kane, usted no solo abusó de ciudadanos individuales. Usted entrenó a oficiales jóvenes en prácticas discriminatorias. ¿Cuántos oficiales formó en sus técnicas de inspección? El abogado de Kane intentó objetar, pero ya no había nada que hacer. 5 o 6, admitió. ¿Y les enseñó a perfilar basándose en la raza? Yo les enseñé a identificar amenazas. ¿Amenazas? La voz de Sarah tenía una precisión letal. ¿El doctor Mitchell era una amenaza? ¿La profesora Davis era una amenaza? ¿María González, que procesó delitos federales durante 12 años, era una amenaza? Cada nombre golpeaba a Kane como un impacto físico. No eran víctimas anónimas. Eran profesionales destacados que habían sido humillados por su prejuicio. Sarah sacó declaraciones de impacto de las víctimas que pintaban un panorama devastador del efecto de Kane en la comunidad. Padres que tenían miedo de llevar a sus hijos al tribunal. Profesionales que cambiaban sus horarios para evitar los turnos de Kane. Estudiantes de derecho que cuestionaban si el sistema de justicia realmente servía a todos por igual. Oficial Kane, ¿entiende que sus acciones dañaron no solo a ciudadanos individuales, sino también la confianza pública en las fuerzas del orden? Kane ahora estaba llorando, el peso de su conducta expuesta aplastando lo que quedaba de su dignidad. Yo solo estaba intentando hacer mi trabajo. ¿Tu trabajo?, dijo Sarah con una furia contenida. Tu trabajo era proteger y servir a todos los ciudadanos por igual. En cambio, convertiste el tribunal en un lugar donde las personas de color eran consideradas culpables hasta demostrar que eran dignas de tu aprobación. Sarah presentó registros financieros que mostraban que Kane le había costado al departamento millones en acuerdos, programas de capacitación y gastos administrativos. Su comportamiento discriminatorio se había convertido en una partida presupuestaria. Oficial Kane, con efecto inmediato, queda usted destituido del Departamento de Policía por conducta impropia, un patrón de violaciones de derechos civiles y por deshonrar la placa. Las palabras golpearon a Kane como un veredicto final. 20 años de carrera, pensión, beneficios, todo perdido en una sola frase pronunciada por la mujer que él pensó que podía humillar sin consecuencias. Sarah cerró el expediente de Kane con firmeza. La placa y el arma. Oficial Kane,
Su carrera en las fuerzas del orden ha terminado. La transformación de Kane, de abusador confiado a ex policía destrozado, estaba completa. El sistema que lo había protegido durante décadas finalmente había encontrado a alguien con la autoridad y el valor para exigirle responsabilidades. La sala del tribunal, repleta, vibraba de expectación mientras la jefa de policía, Sarah Washington, se preparaba para presentar su alegato final. Equipos de prensa habían llegado después de que la noticia de su impactante revelación de identidad se difundiera, y miembros de la comunidad ocupaban todos los asientos disponibles. Esto se había convertido en algo más que un caso de derechos civiles. Era un referéndum sobre la rendición de cuentas policial y la justicia misma. Sarah se puso de pie ante el jurado, sus 3 estrellas reflejando las luces de la sala. Sin embargo, su actitud seguía siendo cercana y firme a pesar de la autoridad que ahora representaba. Damas y caballeros del jurado, hace 3 horas estuve ante ustedes como demandante buscando justicia por una agresión no provocada. Ahora estoy ante ustedes como jefa de policía, pero mi mensaje sigue siendo el mismo. Nadie está por encima de la responsabilidad, sin importar su placa o su cargo. Su voz transmitía tanto convicción personal como autoridad profesional. Han visto pruebas abrumadoras de que el oficial Kane cometió una agresión y violó mis derechos civiles. Pero este caso representa algo más grande que un incidente entre dos personas. Sarah señaló hacia Kane, que estaba hundido en su asiento en la mesa de la defensa. El oficial Kane creía que podía actuar con impunidad porque el sistema siempre lo había protegido. 15 denuncias ignoradas. 2,3 millones de dólares del dinero de los contribuyentes gastados en encubrir su mala conducta. Oficiales jóvenes formados en sus métodos discriminatorios. El jurado escuchaba con atención mientras Sarah dibujaba el panorama completo. Este caso trata sobre si aceptamos un sistema de justicia donde algunas personas son consideradas dignas de respeto por defecto, mientras que otras deben ganárselo demostrando su estatus. El oficial Kane no me agredió porque yo representara una amenaza. Me agredió porque asumió que yo no pertenecía aquí. La voz de Sarah se volvió más firme. Cuando el oficial Kane me dijo que la oficina de cupones de alimentos estaba calle abajo, reveló su forma de ver el mundo. Cuando preguntó por el padre de mi hijo, dejó al descubierto sus prejuicios. Cuando me golpeó por mostrar una identificación legítima, demostró que, para él, yo no merecía la dignidad humana básica. Se acercó al estrado del jurado. La defensa quiere que crean que esto fue un malentendido, que el oficial Kane solo estaba haciendo su trabajo. Pero su trabajo nunca fue humillar a los ciudadanos por su apariencia. Su trabajo era proteger y servir a todos por igual. Sarah abrió su maletín por última vez y sacó el pase de visitante original que Kane había golpeado de su mano. Este trozo de papel representa más que mi derecho a entrar en un tribunal. Representa el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la justicia sin ser considerados indignos por su raza. Peterson se levantó para su alegato final, pero su posición ya era desesperada. Damas y caballeros, el oficial Kane cometió un error, pero destruir una carrera de 20 años por un solo incidente no beneficia a nadie. Sus palabras sonaban vacías frente a las pruebas presentadas. Peterson intentó presentar a Kane como un servidor público dedicado, abrumado por el estrés, pero el patrón de mala conducta hacía que tales argumentos resultaran risibles. Mi cliente solicita su comprensión y perdón. Tiene una familia que mantener y ha dedicado su vida al servicio público. La réplica de Sarah fue rápida y contundente. El abogado habla de la familia del oficial Kane, pero ¿qué hay de las familias a las que él aterrorizó? ¿Qué hay de los hijos del Dr. Mitchell que vieron a su padre ser humillado por el delito de ser negro en un tribunal? ¿Qué hay de los estudiantes del profesor Davis que aprendieron que la experiencia y las credenciales no te protegen del prejuicio? El peso emocional de las palabras de Sarah llenó la sala. El perdón es importante, pero no puede existir sin responsabilidad. El oficial Kane tuvo 20 años para cambiar su comportamiento. 20 años de quejas que debieron haber impulsado la reflexión y la reforma. En cambio, redobló su discriminación. El alegato final de Sarah alcanzaba su punto culminante. Me convertí en oficial de policía hace 20 años porque creía en la justicia. Busqué liderazgo en las fuerzas del orden
porque quería asegurarme de que la placa representara protección para todos los ciudadanos, no intimidación para algunos. Su voz transmitía tanto dolor personal como determinación profesional. Hoy ustedes tienen el poder de enviar un mensaje, que el abuso de autoridad no será tolerado, que las violaciones de los derechos civiles tienen consecuencias reales y que la justicia se aplica a todos por igual. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie con la gravedad de alguien que anuncia un veredicto histórico. En el caso Washington contra Kane, encontramos al acusado responsable de agresión y de violaciones a los derechos civiles. Otorgamos daños por un monto de $500,000 y recomendamos cargos penales inmediatos. La sala estalló. Miembros de la comunidad vitorearon. Los equipos de prensa se apresuraron a captar reacciones y los partidarios restantes de Kane permanecieron en un silencio atónito. Pero la respuesta de Sarah sorprendió a todos. Se levantó y se dirigió directamente al tribunal. Su señoría respetuosamente rechazó la indemnización monetaria. Solicito que la cantidad otorgada se destine a establecer un programa de capacitación contra prejuicios en la policía y un comité de supervisión civil. La jueza Martínez asintió con aprobación. Así se ordena. El tribunal también recomienda que la Fiscalía Federal presente cargos penales por agresión bajo abuso de autoridad y violaciones de derechos civiles. Kane fue detenido de inmediato cuando los alguaciles federales se acercaron para arrestarlo. El hombre que había entrado al tribunal esa mañana como un oficial con poder de arresto salía esposado. Sarah se dirigió a los medios fuera del tribunal, flanqueada por líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles. El veredicto de hoy envía un mensaje claro. Los agentes del orden no están por encima de la ley que juraron defender. Como jefa de policía, me comprometo a implementar reformas integrales para garantizar que este patrón de abuso no se repita nunca. Un reportero gritó, «Jefa Washington, ¿considera esto una reivindicación personal?» La respuesta de Sarah captó el significado más amplio del día. Esto no se trata de reivindicación personal, se trata de responsabilidad institucional. El comportamiento del oficial Kane era un síntoma de un sistema que toleraba la discriminación. Hoy ese sistema comienza a cambiar. Los aplausos de la multitud resonaron en la plaza del tribunal, mientras Sarah Washington, ya no solo una víctima en busca de justicia, sino una líder con el poder de hacerla cumplir, exponía su visión para la reforma policial y la sanación comunitaria. El reinado de terror de Marcus Kane había terminado, y una nueva era de responsabilidad había comenzado. 6 meses después de que los escalones del tribunal resonaran con aplausos por la justicia impartida, la transformación era notable. Marcus Kane cumplía una condena federal de 18 meses por agresión, bajo abuso de autoridad y violaciones de derechos civiles. Su pensión había sido revocada y su certificación como agente del orden retirada de forma permanente. El hombre que una vez aterrorizó a los visitantes del tribunal ahora trabajaba en la lavandería de la prisión. Su uniforme había sido reemplazado por un mono naranja y su autoridad reducida a nada. La familia de Kane pagó el precio máximo por su prejuicio. Su esposa solicitó el divorcio después del juicio. Incapaz de enfrentar la vergüenza social de estar casada con un condenado por violación de derechos civiles, sus hijos cambiaron su apellido y se mudaron al otro lado del país para escapar de la notoriedad de la desgracia de su padre. Pero los cambios más importantes estaban ocurriendo en el departamento. La jefa Sarah Washington ahora dirigía la seguridad del tribunal. Los incidentes que involucraban a personas de color habían disminuido en un 78% bajo nuevos protocolos que enfatizaban la dignidad y el respeto para todos los visitantes. El programa de capacitación contra prejuicios, financiado por el acuerdo de la demanda de Kane, se había convertido en un modelo imitado por departamentos de policía en todo el país. Sarah se encontraba frente a la más reciente clase graduada de la Academia de Policía, observando al grupo más diverso de reclutas en la historia del departamento. El 40% eran mujeres, el 60% eran personas de color, y todos habían sido seleccionados por su carácter, inteligencia y compromiso con una labor policial basada en la Constitución. Sarah se dirigió a los graduados.
Llevan una placa que representa los más altos ideales del servicio público. No les otorga autoridad sobre las personas. Les otorga la autoridad para servir a las personas. La transformación se extendió más allá de los agentes individuales hacia un cambio sistémico. Sara implementó comités de supervisión civil, cámaras corporales obligatorias con almacenamiento por terceros y una política de tolerancia cero frente a conductas discriminatorias. 3 supervisores que habían permitido la conducta de Cain fueron despedidos, enviando un mensaje claro de que los encubrimientos institucionales ya no serían tolerados. El acuerdo de $500,000 no solo financió programas de capacitación, sino también iniciativas de sanación comunitaria. Antiguas víctimas de mala conducta policial ahora participaban en sesiones de diálogo con oficiales, construyendo puentes entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que servían. Maya Washington observó la ceremonia de juramentación de su madre con un orgullo que iba más allá de la admiración familiar. Estaba presenciando la historia. No solo el ascenso de la primera mujer negra jefa de policía en su ciudad, sino el surgimiento de una líder que demostró que la justicia tardía no tiene por qué ser justicia negada. La historia de Sara se había convertido en un símbolo de esperanza compartido millones de veces en las redes sociales. El video original del tribunal, ahora visto con todo su contexto, servía como un poderoso recordatorio de que las apariencias pueden engañar y de que todos merecen dignidad, independientemente de las suposiciones sobre su condición. Hablando en una conferencia nacional sobre reforma policial, Sara reflexionó sobre su camino de víctima a vencedora y visionaria. El cambio no ocurre porque lo deseemos. El cambio ocurre porque lo exigimos, luchamos por él y nos negamos a aceptar que así son las cosas. El público, compuesto por jefes de policía, líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles, le dio una ovación de pie que duró 5 minutos. La justicia no se trata solo de castigo, concluyó Sara. Se trata de progreso. Se trata de garantizar que lo que me ocurrió a mí no le vuelva a ocurrir a nadie más. Si esta historia te inspiró, por favor compártela con otras personas que necesitan ver que la justicia es posible, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Dale me gusta a este video. Si crees en la rendición de cuentas, suscríbete a nuestro canal para más historias de valentía que vencen a la corrupción. Y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando personas comunes hacen cosas extraordinarias. ¿Alguna vez te han subestimado por cómo otros te veían? ¿Cómo demostraste que estaban equivocados? La próxima semana te traeremos otra historia increíble. Un juez desestima el caso de una estudiante negra, hasta que ella revela que es editora de la Harvard Law Review. No querrás perderte cómo esta brillante joven le dio la vuelta a un sistema que intentó silenciar su voz. Recuerda, la justicia puede ser lenta, pero vale la pena luchar por ella. Mantente fuerte, mantén la esperanza y nunca dejes que nadie te convenza de que no perteneces a un lugar al que tienes todo el derecho de estar. La realidad no siempre es fácil de escuchar, pero precisamente por eso la contamos en Black Voices Uncut. Vamos más allá de la superficie, mostrando lo que otros no muestran. Si valoras la verdad sin filtros, dale me gusta, comenta tu perspectiva y suscríbete. Cada voz importa y cada verdad merece ser escuchada.